Buenas noches, soy alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México, de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. Mi docente es la profesora Surizadaí Cruz Yaín, alumno Florencio Soto Pineda, del grupo LT-LNAD-B2-001. Desarrollaré la siguiente actividad. ¿Qué es un régimen aduanero? Es un destino que tendrán las mercancías objeto de comercio exterior y que se ajusta a las leyes, reglamentos y normatividades aplicables. El destino se manifiesta en el formato oficial, que es el pedimento, por medio de una serie de claves y códigos, como es señalado en el artículo 91 de la ley aduanera. ¿Cuál es su clasificación y qué tipo de artículos contiene la ley aduanera? La clasificación de los regímenes aduaneros es en base a las características propias de la mercancía que ingresa al recinto aduanal, siendo estos 6 y son definitivos de importación y exportación. Es cuando ambos regímenes implican el ingreso de mercancías que provienen del extranjero, con el fin de permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Está fundamentado en los artículos 95 al 103. Para la importación de mercancías intervienen varios factores específicos, como lo es el tipo de mercancía, pero daré a conocer en términos generales los requeridos para importación, que son: debe estar inscrito en el RFC. Para ser importador se debe de estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, en el Servicio de Administración Tributaria, con la actividad empresarial adecuada. En caso de ser una persona moral, se debe de incluir la actividad importadora y el acta constitutiva. Contar con el fiel. Estar al corriente en la situación fiscal. Encargo conferido. El importador debe de contar con los servicios de un agente aduanal o apoderado aduanal. Es vital contar con este servicio cuando se exporta en cantidades mayores. Realizar el encargo conferido por medio de un agente aduanal. Padrón de importadores. Se debe de estar inscrito en el padrón de importadores y, de ser necesario, al padrón de importadores específicos. Tener el certificado de origen. Este documento es necesario cuando existen beneficios de tratados de libre comercio. La factura comercial. Para importar se debe acompañar la mercancía por una factura, la cual debe contar con los precios reales del proveedor. No se debe mentir. El BUSEM. Para importaciones se debe de contar con los requisitos de la ventanilla única exterior. Este es el BUSEM. ¿Cómo es COBES? Comprobante de valor electrónico. Impuestos. Se debe de pagar las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como los gastos operativos, que son el almacenaje, la carga y descarga y transportación de la mercancía. Regulación y restricciones no arancelarias. Dependiendo de la clasificación arancelaria de las mercancías, se debe presentar las regulaciones y restricciones no arancelarias, dependiendo si son sujetas a avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc. Pedimento de importación. Es un requisito esencial la presentación del pedimento de importación. Este viene siendo como el pasaporte de la mercancía, que comprueba la estancia legal de las mercancías en México, y debe de conservarse al transportar el producto y archivarse como un documento contable, y este es elaborado por el agente aduanal. Documentos de exportación. Presupuesto formal. Este documento no es oficial, pero sirve para que el cliente potencial conozca
y de seguimiento, ya que se concentra toda la transacción. Factura pro forma, documento que contiene el presupuesto en formato de factura. Documento no siempre es necesario, pero suele ser empleado por los compradores para apoyar una solicitud de una carta de crédito y o licencia de importación. Factura comercial. La factura comercial se requiere para determinar los derechos e impuestos de los bienes que éste contiene y se encuentra estampado en la transacción entre el comprador y el vendedor. Factura consular. Es un documento factura especial del país. Algunos países requieren de esta factura como un formato especial. Este documento debe de ser comprado en el consulado del país de importación o el promotor de la carga que debe tener este formulario. Certificado de origen. Es un documento que avala el origen de los productos que se exportan. Este documento es requerido solo por algunos países o por los términos de una carta crédito para verificar el país de origen. Una cámara de comercio local podrá certificar y sellar este certificado. Si es necesario, existe un documento estándar, pero algunos países tienen una forma específica que requiere para los acuerdos de libre comercio vigentes. Lista de embalaje. Este documento se detalla el contenido de cada paquete, incluyendo el peso, medidas y contenidos detallados de cada paquete. Debe de ser unido en la parte exterior de este y o incluido dentro del mismo. Este documento es empleado por los transportistas para determinar los costos de flete. También es utilizado en los Estados Unidos y también por funcionarios de aduana extranjeros para comprobar el contenido de cualquier paquete específico. Conocimiento de embarque. Este es un contrato entre el expedidor y el transportista, también llamado proyecto de ley del cargador de embarque. El cliente, también llamado proyecto de ley del cargador del embarque. El cliente normalmente necesita el original o una copia para tener como prueba de propiedad para tomar posesión de los bienes. Sistema de automatización de exportación. Es un departamento de empadronamiento de forma electrónica que guarda la mayoría de los registros de las exportaciones y se puede llenar ya sea por la empresa exportadora o por una agencia de transportes. Carta instrucción de remitente. Es una carta que incluye las instrucciones de la compañía a su agente de carga. Esto es normalmente multiuniforme, utilizado para dar instrucciones a la agencia de transportes. Temporales y de importación y de exportación. Para regresar al extranjero en el mismo estado y para elaboración, la transformación o reparación. Localizado en los artículos 104 a 118 de la ley aduanera. En la exportación e importación temporal de mercado que regresa y sin ser modificados, como es el caso de una exposición que se debe cumplir con todos los trámites legales requeridos y no paga impuesto. En la exportación e importación es donde se elaboran la transformación o reparaciones en trámite. El trámite legal de requisito es obligatorio, pero no paga impuestos. Lo anterior está sustentado también en el artículo 105, 108, 110 y 112 de la ley aduanera. Por último, el depósito, tenemos también el depósito fiscal. Son aquellas mercancías provenientes ya sea del extranjero o del territorio nacional, cuyo destino es ser resguardadas temporalmente en almacenes generales de depósito, estando cumpliendo los requisitos aduaneros, pudiendo ser retirados cuando sean importadas si provienen del extranjero.
Exportar definitivamente si proceden del interior del país o regresar al extranjero, al mercado de origen, o puede estar en depósito siempre y cuando el cliente tenga un contrato pagado de almacenaje. En la ley aduanera se localiza en los artículos 119 al 123. Tránsito de mercancías. El tránsito de mercancías es cuando se trasladan estas de una aduana a otra en el interior del país o cuando la aduana se usa de paso para proseguir su camino a otra externa, no teniendo costo aduanero. Esto se localiza en el artículo 124 al 134 de la ley aduanera. Elaboración, transformación o reparación del recinto fiscalizado. Se refiere a la introducción de mercancías nacionales o extranjeras para su elaboración, transformación, reparación, con el fin de ser retornados al extranjero o exportarse. En esta operación de reparaciones o ensambles no causa gastos aduanales, salvo los del tiempo en el recinto fiscalizado, que lo tiene que pagar. En la ley aduanera esto se contempla en el artículo 135. El recinto fiscalizado estratégico es la última. Consiste en el ingreso de mercancías de procedencia nacional o extranjera o nacionalizadas a recintos fiscales estratégicos habilitados para ser objeto de almacenaje, custodia, exhibición, distribución, venta, mensajería, elaboración, transformación o reparación. No se paga impuestos en solo el almacenaje, y se localiza en el artículo 135A y 135D de la ley aduanera. Estas son mis referencias bibliográficas y nuevamente les digo, soy Florencio Soto Pineda, alumno de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Mi profesora es Surisadaí Cruz Yain. Muchas gracias.